Alabanzas sean dadas a Dios. Bendecimos la grandeza del Señor, el Dios omnipotente, nuestro Señor Dios todopoderoso. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendiciones, Marita. Dios te bendiga grandemente. Yo quiero servirte con todas Usa las nuestras fuerzas vidas, Señor. de mi corazón. Hoy, Señor, tu pueblo te adora, tu pueblo te alaba, Señor. Usa mi vida, Bendecimos la grandeza del Dios omnipotente que usa nuestras vidas. usa mi vida. Usa nuestras vidas, Señor. Yo quiero adorarte. Queremos adorarte, con todo el Señor. cariño Bendiciones, de mi Martica, mil corazón. bendiciones a todos los que se están ahí añadiendo. Juanita, Y aunque aleluya. no soy, Elvis, aunque nada bendiciones, tengo, amada de Dios. Marita y en te puedo Arizona. ofrecerte, divino Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Yo quiero Queremos servirte con todas las fuerzas. con todas las fuerzas. Glorita, mil bendiciones. de mi Jennifer, corazón. aleluya. Dios les bendiga a cada uno. Pilar, Francisco, mil bendiciones a todos los que se están ahí añadiendo. Dios Todopoderoso te bendiga. Oh, usa nuestras vidas, Señor. Bendiciones, Luz. Quiero que escuches esta alabanza. Está un poquito alta, pero ya ahora la voy a bajar el volumen para poder empezar la palabra. Pero quiero que escuches esta alabanza. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las Aleluya, fuerzas. así es, María, así es. Bendiciones, Pilar. De mi corazón. Queremos servirle al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón y ser esos vasos útiles en la presencia de Dios. Por eso damos gloria al Señor en esta tarde. Alabanzas sean dadas a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque el Señor Dios Todopoderoso es quien nos guarda, quien nos sostiene, quien nos sustenta. Él es el que sostiene tu vida, tu casa. Por eso da gracias al Señor siempre, siempre da gracias al Señor. Siempre permanezcamos con un corazón agradecido, con un corazón humillado. Bendiciones, Vicky, Dios te bendiga grandemente. Mil bendiciones a todos aquellos que se están allí reuniendo. Es el momento y el tiempo para compartir. Vamos a compartir esta palabra porque alguien necesita ser animado. Alguien necesita levantarse en el poder de Dios y saber que aunque hay momentos donde nosotros podemos entrar como en un letargo espiritual, Dios siempre tiene una nueva oportunidad para que seamos útiles en la presencia de Él. Bendiciones, Marlencita, Sarita, mil bendiciones. Ahora comparte esta palabra porque el Dios Todopoderoso quiere hablar a muchas vidas. Quiere hablar, comparte en los grupos, comparte allí en tu perfil, porque el Señor quiere hablar a muchas vidas que por algún momento se han sentido de pronto inútiles o estancados, pero el Dios Todopoderoso tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, una oportunidad de ser útiles en su obra, una oportunidad de que Él haga en nosotros esa obra poderosa. Bendiciones, Vicky, allí en Argentina. Mil bendiciones a todos los que se están añadiendo. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Bendiciones a Abigail. Bienvenidos. Una tarde más en la presencia de Dios. Cada uno allí. Estando en la presencia del Señor dispuestos para amarle, dispuestos para servirle, disponiendo nuestro corazón, porque hay que disponer el corazón para ser útiles en la presencia de Dios. Y la palabra útil significa valioso. Tú eres valioso, tú eres valiosa para el Señor.
Eres instrumento de Dios. Eres instrumento del Señor. No importa lo que tú hayas vivido o pasado, cuando Dios toma una vida, Dios empieza a trabajar en ella y va a empezar a hacer una obra de tal manera, de una restauración tan grande, donde Dios va a añadir a tu vida virtud, va a añadir a tu vida aquello que te falta, aquello que no tienes. En algún momento nosotros puede ser que tengamos decadencias, que tengamos conflictos, situaciones duras, que hayan cosas que inutilizan nuestra vida. Bendiciones a Abigail allí en México, allí también, a quien más, Lady, bendiciones en Yopal, Casanare, Dios te bendiga grandemente. Mil bendiciones a todos los que se están añadiendo. Y la palabra de vida para esta tarde es útiles en las manos del Señor. O sea, valiosos en las manos del Señor. ¿Sabías tú que por más que tú hayas caminado cosas donde te hayan desvalorizado, donde tu valor haya perdido brillo, donde tú hayas sentido que en realidad no tienes un sentido en la vida, yo te digo que el Señor Jesucristo te da sentido a tu vida? Él es el que da sentido a nuestro existir. Bendiciones, Anita. No importa cuánto tú hayas pasado, no importa cuánto tú hayas vivido, Dios halló en ti un valor tanto que Él envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, para darnos ese valor en Él, en Cristo Jesús. Y la palabra en esta tarde vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de Onésimo. Un hombre que fue esclavo en los tiempos de Filemón. Bendiciones, Alejandra. Dios te bendiga grandemente. Mil bendiciones a todos los que se están añadiendo. Comparte esta palabra porque alguien necesita escucharla. Alguien necesita oír esta palabra y ser verdaderamente restaurado. ¿Qué sucedía con Filemón? Es una carta pequeña que escribió el apóstol Pablo. La escribió a Filemón, un hombre que era un hombre adinerado de Colosa. Pablo le escribe a Filemón porque había sucedido algo que había sucedido con un esclavo que tenía Filemón llamado Onésimo. Y la palabra Onésimo significa útil, útil. Mira cómo es la palabra, el nombre Onésimo significa útil. Pero resulta que Onésimo no fue útil por un tiempo, porque Onésimo, al ser esclavo, él intentó escapar porque no conocía del Señor. Entonces él intenta escapar del lado de Filemón y roba ciertos bienes para su manutención, para irse, para él escapar de su esclavitud. Pero resulta que Dios le cierra sus caminos y lo hace encontrarse en Éfeso con Pablo. Y allí Dios le da el nuevo nacimiento a Onésimo. Habiendo él robado a Filemón y todo lo que él hizo por huir de su esclavitud, resulta que Pablo allí le habla y le dice que debe de volver donde Filemón, que debe de volver allí, que debe de volver ¿a qué? A pedir perdón y a estar allí. Pero él escribe esta carta a Filemón, Pablo, intercediendo por Onésimo y diciéndole que si bien él no había sido útil en un tiempo, aunque su nombre Onésimo significaba útil, ahora en Cristo él sería útil. Puede ser que todos nosotros, lejos de Dios, hayamos hecho cosas, disparates, errores, aún en nuestras decisiones, en muchas cosas que nosotros hayamos vivido. Pero yo te digo, eso no termina allí. ¿Por qué? Porque cuando llega Cristo a nuestras vidas, da un valor a nosotros. Nos llena de valor. Nos da dignidad. Nos da un nombre verdadero de ser hijos de Dios. Y hallamos ese valor. Y todo menosprecio empieza a irse de nuestras vidas. Todo menosprecio, toda tristeza, todo lo que tú hayas vivido. Tal vez Onésimo vivió tiempos muy duros.
muy duros al lado de Filemón como esclavo. Pero cuando él conoce al Señor Jesucristo, allí por medio del apóstol Pablo, bendiciones Susana, allí en Chile, viene a obrar verdaderamente la naturaleza del carácter del nombre de Onésimo. Cobra valor, cobra sentido su nombre, que era útil. Onésimo significa útil. Ahora en Cristo verdaderamente ya no iba a ser quien robaba, quien escapaba, quien era menos aún que los demás, porque Cristo dignifica nuestras vidas. ¿Y qué hace Pablo? Pablo le manda esta carta y la manda allí con Onésimo para empezar a restaurar esa relación. Lo que había, lo manda de Éfeso a Colosa y le dice allí en el capítulo 1, porque es solamente un capítulo, es una carta muy personal, pero una carta tan valiosa. Todos nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios está puesto allí. ¿Para qué? Para nosotros aprender, para ser llenos, para ser enseñados, para iluminar nuestro camino, para mostrarnos lo que no veíamos, para traer claridad a nuestra visión. Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Y nada está puesto en la palabra que sobre, nada está puesto en la palabra allí que sobre de más. No, todo está puesto allí en el sentido correcto de transmitir la vida necesaria a los pueblos de Dios. ¿Y qué sucede allí? Pablo intercede por Onésimo. Lo devuelve allí a la iglesia de Colosa, allí donde está Filemón, y le habla y le dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Mira que no hay diferencia, o que Onésimo había sido un esclavo que había robado, un esclavo que en el momento, el de la angustia de escapar, como muchos esclavos escapaban, cuando tenían la oportunidad de hacerlo, escapaban. Onésimo no conocía de Dios, pero al encontrarse con Pablo allí en Éfeso, conoce al Señor Jesucristo, nace de nuevo y ahora quiere resarcir su error. Porque si vemos cuando Cristo llega a nuestras vidas, empieza Él a restaurar todo lo que está roto, a reparar lo que se ha dañado. Empieza el Señor a poner en nuestro corazón ese perdón, esa sanidad, esa liberación. Empieza el Señor a traer una restauración profunda. Ahora el Señor usa a Pablo para que ponga allí su letra, su carta y firme. Y le habla y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ¿cómo se llamaba? Onésimo, útil. Muchas veces nosotros hemos sido inútiles cuando estamos lejos de Dios. Pero cuando el Señor se acerca a nuestras vidas, nos convierte en instrumentos valiosos. No sé hasta este día a ti que te haya inutilizado. No sé qué haya pasado contigo o que haya fracturado tu fe. Que te haya sentido que tú no quieres servir más muchas veces. Puede ser una desilusión, puede ser algo que tú hayas vivido que te haya inutilizado, que te haya dejado de pronto de lado en el servicio a Dios. Las desilusiones muchas veces fracturan nuestra fe, porque muchas veces esperamos respuestas humanas. Y yo te digo, no esperes respuestas humanas, espera en Dios, espera en Dios. Dios tiene el poder y la capacidad de hacer cosas nuevas en tu vida, de quitar toda inutilidad de ti, de sanarte de aquello que te inutiliza. Si son temores, los temores nos inutilizan. Si es desconfianza, si es menosprecio, si es baja autoestima. Filemón aquí venía un momento donde iba a ser probado, Filemón, en recibirle, porque en esos tiempos los esclavos que
que eran encontrados o capturados de nuevo porque habían sido fugitivos, se les grababa en la frente con fuego allí una marca, una F de fugitivo. Se le marcaba para que cuando caminase o fuese, todo el mundo supiese que la vergüenza de aquel esclavo era que se había fugado o había partido, se había ido, pero lo habían capturado. ¿Sabías tú allí que se estaba exponiendo al mismo tiempo Pablo y al mismo tiempo enviando a Onésimo allí delante de Filemón? Estaba exponiendo, no sabía cómo iba a responder Filemón, cómo podría ser que Filemón entendiera espiritualmente lo que estaba Pablo haciendo para intentar reparar lo roto, pero al mismo tiempo no sabía cuánta espiritualidad podría tener él en perdonar ese agravio, en perdonar esa situación de que Onésimo lo había robado y se había fugado. Pero Filemón entendió que ahora Onésimo era una nueva criatura, que había una oportunidad para Onésimo, que él no era quien debía quitarle la oportunidad a Onésimo, porque se la estaba dando Dios. Dios le estaba dando la oportunidad de ser útil. Como a muchos hijos de Dios, Dios le da la oportunidad de ser útiles. Sin importar cuánto tú hayas sido inútil, hay una oportunidad de Dios para tu vida. No sé qué te haya inutilizado, no sé qué te fracturó la fe, o que tú pudiste haber quedado en un rincón y decir: no quiero ser útil más, me hirieron, me lastimaron, me laceraron. Tal vez el hombre muchas veces puede herirte, pero yo te digo, Dios restaura, Dios sana, Dios levanta, Dios te prospera en la fe, Dios te hace un instrumento útil en sus manos. Bendiciones, Lourdes, Dios te bendiga, 1000 bendiciones. Te hace un instrumento útil. Y también a nosotros nos prueba muchas veces, como a Filemón, de que tú perdones a aquel que te hirió, que te laceró, que te lastimó, o que en algún momento te robó, que algo hizo. Porque al enviar Pablo a Onésimo allí a Filemón, también está probando la misericordia. Tú le das misericordia a aquel que te ha herido, te ha lastimado. O simplemente lo dejas en una cárcel allí metido y tú dices: no tiene, es un pecador, no tiene oportunidad. Yo te digo, no lo hagas, porque Dios nos da oportunidad. Hay que saber que Dios es Rey de oportunidades, que Él es quien nos perdona, que Él sacia de bien nuestra alma. ¿Qué hizo allí Filemón? Y miramos cómo Pablo le habla y le dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, Filemón, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bendiciones, Josefina, bienvenida. Compartan este mensaje porque alguien necesita escucharlo. Y dice: Él, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mira lo que le dice Pablo: recíbele como si fuese yo. O sea, cuando Filemón, él ve a Pablo, ¿qué hace? Llegó el apóstol y el abrazo y el beso y le tienen todo y las cosas, porque el amor a aquel apóstol que se había dado allí completamente su corazón, su vida, un hombre de Dios, le dice allí: recibe a Onésimo, no como esclavo, no como alguien que te robó. Sácalo de esa cárcel, Filemón. Sácalo de esa cárcel de dolor, aquel que te dio, te lastimó. No, míralo como a mí mismo. Haz de cuenta que yo llegué. Mira, sin preferencias, sin nada, sino con un amor completo de Dios, que es lo que en sí testifica de que somos siervos de Dios. ¿Cómo tú recibes en tu casa
aquellos que te hirieron, aquellos que de pronto hablaron de ti, aquellos que de pronto alguna vez, en alguna circunstancia, te metieron el cuchillo. Pero ahora resulta que Dios te los pone enfrente de ti. ¿Para qué? Para que tú les ames, para que tú les sirvas, para que los recibas con amor, para que muestres verdaderamente que tú tienes a Cristo, que en realidad Cristo habita en ti. Cuando Pablo le dice allí, recíbelo como a mí mismo, es algo tan vital, porque le está queriendo decir, olvídate de todo lo que te hizo y haz de cuenta que soy yo. Esas palabras marcaron el corazón allí de Filemón. Dice, allí yo quisiera retenerle conmigo. Mira lo que le dice Pablo, yo quisiera tenerlo aquí, pero sé que hay cosas que hay que enmendar. Como queriendo decir, si yo quiero tenerlo aquí porque me es útil, ¿cuánto más te puede ser útil a ti allá? Está poniendo Pablo allí una afirmación de restauración sobre la vida de Onésimo. Que hay otra oportunidad para Onésimo, como hay otra oportunidad para ti, para mí, para todos aquellos que en algún momento fueron inútiles, por alguna circunstancia que los inutilizó, por algo allí guardado en el corazón o una mala decisión, porque no tenían a Dios. Pero la única manera que verdaderamente vean a Dios es en el perdón que tú le puedes dar, en la ayuda que tú les puedes dar, cómo tú los puedes cobijar y olvidar lo que pasó, lo que sucedió. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar de tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino fuese voluntario. Mira cómo el glorioso evangelio del Señor Jesucristo va lejos de la manipulación. Cómo Pablo allí le habla y le dice, a mí me es útil. Ahora yo sé que él ya es útil y puede serte útil a ti. No lo quise dejar aquí porque quiero que se arregle contigo. Vemos cómo obra Pablo allí de manera sobrenatural. Ese amor que tenía no era un amor fingido, no era algo que le fue de pronto allí enseñado, no, era algo que él vivía realmente. Realmente vivía en el amor, realmente vivía en el perdón. Dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Porque bien, Filemón y en distancias nunca hubiese podido saber que Onésimo estaba con Pablo allí, o tal vez le hubiesen dicho, pero él quiso arreglar esa situación. Es necesario que Onésimo entre en la legalidad de Dios y tú le perdones, Filemón. ¿Sabías tú que tú, al perdonar, das libertad a tu hermano? Tú al perdonar lo sacas de la cárcel donde lo has tenido. De pronto sí, claro, él fue inútil, cometió el error, sí es verdad, robó a Filemón. Pero estaba llamado Filemón a dar un fruto de perdón y de restauración. Y de verlo como un hermano y ya no como un esclavo. ¿Cómo tú miras a tus hermanos? ¿Cómo tú miras a aquellos que una vez de pronto te hirieron? ¿Cómo tú miras de pronto a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre? Siempre no los vas a sacar de la cárcel de la amargura. No es que es un amargado, no es que es esto, es que es aquello. Y de allí tú no los sacas. No. Ya Filemón no iba a mirar más a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Como un hermano en Cristo. Dios nos llama,
Dios nos llama al perdón y no solamente a dar un paso de perdón, sino a dar frutos de ese perdón. Y ese fruto es que haya olvido en la situación y que a tu esposo tú lo veas como tu esposo, como algo valioso para ti. Que lo saques de la cárcel. Que a la persona a la cual tú le has señalado, tú dices no porque esta persona es esto. Y si Dios te dice, mira, ahora verdaderamente estoy trabajando en el corazón de tu hermano, en el corazón de tu familia, en el corazón de tu jefe. No sé, Dios puede estar haciendo una obra. Ahora nosotros no somos quienes para retener el perdón y para seguir allí señalando. Que no nos encontremos señalando y dejando a nuestro hermano, nuestra hermana en una cárcel. Dice allí, porque quizás para esto se apartó de ti. Por algún tiempo, ¿para qué? Para recibir al Señor. Queriéndole Pablo decir a Filemón allí, Filemón, esa huida aún cuando te robó estuvo mal, pero puede ser que haya sido un propósito para que él conociera de Cristo, para que él conociera de Cristo. Le explica allí a Filemón eso que él está viendo. Dice allí, para que le recibieses ahora para siempre, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Mira cómo son las cosas, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, Filemón. Está la oportunidad de que tú le perdones, de que tú estés allí con él y que lo pongas a servir allí, porque Filemón, allí había una iglesia en Colosa y Filemón estaba allí. Bendiciones, Estelita, Dios te bendiga allí en Argentina. Filemón podría ya ahora ser verdaderamente de los que tomaba esos instrumentos de restauración como era Onésimo y utilizarlo. Y Pablo le daba a entender allí de que era el tiempo de que lo recibiese. Así que si me tienes por compañero, recíbele. Le vuelve y le repite 2 veces. Recíbele como a mí mismo en el 17. Recíbele como a mí mismo. 2 veces le dice. Y si algo te dañó, Filemón, o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Mira cómo Pablo le dice, olvídate de lo que pasó, ponlo a mi cuenta. Si en algo tú verdaderamente me amas, perdona a Onésimo y ahora hazlo útil. Ahora verdaderamente Dios ha venido a su vida. Ya no es el mismo esclavo, ya no es el mismo aquel que huyó. Ahora estaba en las manos de Filemón el saber si le iba a marcar con la F de fugitivo para que fuese señalado, o si verdaderamente iba a poderlo ver como un hermano en Cristo y le iba a dignificar también y a olvidar lo que había pasado. Dios quiere darnos un olvido en muchas cosas de las cuales nuestros hermanos nos hirieron, nuestros padres nos hirieron, gente de pronto a la cual tú amabas te hirió. Y verdaderamente entrar en ese sentido de restauración y de perdón, Dice, yo Pablo le escribo esta carta por mi propia mano, la escribo. Si hermano tenga algún yo provecho alguno en el Señor, conforta, Filemón, el corazón de Dios. Le está diciendo, mira primero a Dios antes de tu rabia, antes de tu venganza, antes de pronto de lo que tú puedas hacer en tus decisiones equivocadas por una ira. Míralo ahora en el Señor. Dios te manda a ti, varón, mujer, a que mires a tus hermanos, a tu esposo, a las personas que te hayan herido, te hayan lastimado. Bendiciones, Mayita, hija, Dios te bendiga. A los que te hayan herido, lastimado, que puedas mirarlos con sanidad, que haya una sanidad de Dios, que haya una restauración de Dios, que no dejes allí en las prisiones a aquellos que en algún momento te hirieron o te lastimaron. Dice, te escribo confiando en tu obediencia, Filemón. Te escribo confiando en tu obediencia. Y era así verdaderamente que Pablo estaba haciendo, estaba confiando
confiándole aún la vida de Onésimo. ¿Por qué? Porque al enviarlo allá con esa misma carta y hacerlo que se presente, le está diciendo, bendiciones Liliana, Dios te bendiga, le está diciendo, te encargo a Onésimo, quien lo engendré en mis prisiones. Ahora ya no es un esclavo, no lo mires más como un esclavo, míralo como alguien útil, como alguien que sirve. Dice allí, y prepárame también alojamiento, porque espero pronto ir a verte. Pero ¿sabías tú que Pablo no pudo ir a verlo? Ya no pudo más llegar allá. Pero aún la palabra y muestran la historia, y aún un historiador llamado Ignacio habla 50 años después, porque Pablo ya aquí ya no regresa, ya él no va a la iglesia de Colosa. Pablo parte con Dios, pero ¿sabes una cosa? 50 años después, ¿sabes quién fue el obispo, el apóstol, el que estuvo en Éfeso y quedó a cargo de la iglesia de Éfeso? Onésimo. Onésimo. Onésimo quedó a cargo de la iglesia de Éfeso. ¿Sabías tú que Dios restaura para levantar, para sanar? Que Dios nos da oportunidades para nosotros tomarlas, para que nosotros no nos sesguemos con nadie, porque todos tenemos una oportunidad de vida, una oportunidad de sanidad, una oportunidad de restauración, una oportunidad. No te sesgues más con nadie. Dios no nos quiere sesgados con nadie. Dios no quiere que nosotros todo el tiempo estemos señalando, acusando, señalando y lo que me hiciste y lo que todavía me acuerdo y lo que tú hiciste, y aún metemos en las cárceles aún a nuestros hermanos. Y cuando Dios habla, puede haber una segunda oportunidad. Ese hombre que tú ves endurecido, ese hombre que tú ves blasfemando muchas veces, ese hombre que tú ves, yo lo puedo tomar para mí y lo puedo levantar. Puedo poner a predicar mi palabra. Dios no deja de lado a aquellos que Él ha puesto sus ojos. Mira todo, como Pablo le dijo a Filemón, aun cuando él haya partido de allá y haya robado y te haya robado, Filemón, pudo haber sido un propósito, porque yo vine a encontrarlo aquí en Éfeso y nace para Dios y ahora es útil. Dios vino a transformar, porque Dios es el que transforma, Dios es el que levanta, Dios es el que restaura, Dios es Dios de oportunidades, mis amados, mis amadas de Dios. Dios es Dios de oportunidades. Él es nuestro restaurador, Él es tu sanador. Por eso, por más que tú veas a un hijo como tú lo veas, debes de saber que Dios tiene el poder para levantarlo, que Dios tiene el poder para sanarlo, para hacerlo útil. No lo mires como la oveja negra de la casa. No lo mires como aquel que te ha traído vergüenza, o tal vez tú has sentido vergüenza. No lo mires así, no lo mires. Míralo como alguien que Dios lo puede tomar y utilizarlo en muchas cosas. Ese esposo que tú ves tal vez endurecido, lastimado. ¿Qué decía Pablo allá a Filemón? Filemón, ahora míralo como si fuese yo, como queriendo decir, ámalo por encima de lo que haya pasado, ámalo, porque ese es el amor verdadero. El amor verdadero va por encima de los errores, por encima de lo que hayamos vivido y hayamos sido de pronto heridos o lastimados. El amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios te saca de cárceles, de prisiones, de oscuridad. Hay un poder en el amor, hay un poder en la restauración. Y allí aquellos historiadores hablan y dicen que Onésimo duró un tiempo allí con Filemón, pero Filemón lo devolvió a Pablo para que le ayudara en sus prisiones. Y Pablo, estando allí en Éfeso, deja a Onésimo en Éfeso, donde Dios lo levanta y él viene a ser
el apóstol allí de Éfeso, 50 años después. Era un joven, pero ese joven fue marcado por Dios. Ese joven, Dios le cambió la vida. Dios lo sacó de la esclavitud. ¿Sabías tú lo terrible que era la esclavitud? Lo terrible que era, porque eran esclavos que generaban esclavos, cogían sus hijos para la esclavitud. Para Dios nada es imposible. No importa las cadenas de esclavitud que tú hayas podido tener, o tus generaciones o tus hijos tengan cadenas de esclavitud. Dios puede romper toda cadena de esclavitud y hacerlos útiles para su obra, útiles para Él. No importa la cadena generacional, porque en ese tiempo los esclavos nacían esclavos y pasaba de generación en generación. Tal vez Onésimo, siendo tan joven, prácticamente un jovencito allí, venía de cadenas generacionales de esclavitud, donde vio tal vez unos abuelos esclavos, unos padres esclavos, familia en esclavitud. Y él intentó huir, irse lejos. Pero Dios le cerró el camino. Porque Dios a sus hijos les cierra el camino y nos da la libertad tan anhelada, tan gloriosa, tan necesaria verdaderamente para nuestras vidas. Esa libertad que solamente Él puede dar, que solamente Él puede traer a nosotros, una libertad anhelada. Solamente Él trajo la libertad completa sobre Onésimo. ¿Y sabes otra cosa? Ya los hijos de Onésimo no iban a nacer en esclavitud. Ya los hijos de Onésimo ya no iban a nacer allí con cadenas en sus manos y en sus pies y marcados para ser esclavos. Dios en Onésimo cortó una esclavitud y en sus generaciones. Bendiciones, Norita, allí en el valle, Dios te bendiga. Dios cortó la cadena, ya las generaciones que iban a nacer en Onésimo, de ahí en adelante, las cadenas iban a ser rotas, ya no serían esclavos, ya serían verdaderamente siervos de Dios, quienes estarían allí sirviendo al Señor, de ver a su Padre sirviendo a Dios. Esa cadena de esclavitud quedó en el pasado, Toda esclavitud antigua va a quedar en tu pasado en el nombre poderoso de Jesús. Tus hijos vienen a libertad. Tu casa viene a libertad. No sé quién tú hayas sido esclavo por generaciones, tal vez en el licor, tal vez en situaciones sexuales, tal vez en situaciones de las emociones, tal vez muchas cadenas de esclavitud generacionales, de hechicería, de brujería. Pero yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, hay libertad de Dios sobre tu vida, hay libertad de Dios de cadenas, aún de adicciones, hay libertad de Dios sobre tu vida, sobre tus generaciones. Dios trae libertad, te saca de esclavitud y te hace útil para su obra, útil para Él. Eres un hombre, una mujer útil en las manos de Dios. Muchas cosas van a pasar, muchas cosas Dios va a mudar, Dios va a voltear, ya no vas a ser el mismo, la misma. Dios trae liberación sobreabundante. Ya los hijos de Onésimo no crecieron en una esclavitud. Bendiciones, profeta Sandra, Dios te bendiga. Ya no crecieron siendo esclavos, sino por medio de la reconciliación, porque Onésimo también dispuso su corazón para humillarse. Él fue con esa carta ya, sabía que aunque él había intentado escaparse por su propia mano, él dispuso su corazón a humillarse y decir: sí, me equivoqué, no era la manera. Ahora me devuelvo donde mi amo Filemón y le pido perdón y pongo esta carta allí. Ponía allí su vida, dispuso su corazón para humillarse, lo dispuso.
Y hay que disponer nuestro corazón para perdonar, pero también para pedir perdón. Y hay que disponer nuestro corazón para dejar a un lado y olvidar aquello que nos hirió, que nos lastimó. Si tú fuiste el afrentado o la afrentada, dispón tu corazón. Pero si aún así tú también has afrentado y has buscado en un momento tu justicia por tu propia mano, es tiempo de que tú pidas perdón al Señor y también a las personas que has agraviado. Pero cómo Dios trae esa sanidad allí en Onésimo, de tal manera que Él dispone su corazón, lo dispone para venir allí y depositar esa carta y ponerse en las manos de Filemón, quien el único que podía allí verdaderamente certificar de dar libertad a un esclavo era su propio amo. ¿Y qué sucede allí? Que Dios es tan glorioso, tan grande, tan poderoso, que pone en el corazón de Filemón darle la libertad y de verdaderamente dignificar a Onésimo y de verlo como un hermano en Cristo, como un hermano en Cristo. Ahora verdaderamente Onésimo iba a ser útil y ya no iba a ser el esclavo, sino que iba a ser, verdaderamente lo dignificó, iba a ser alguien útil para la obra de Dios. Viene Dios y hace esa obra poderosa, poderosa en la vida de Onésimo, trayendo libertad, no solamente espiritual, sino se manifestó en lo natural. Yo te digo una cosa, la libertad gloriosa del Señor Jesucristo en lo espiritual se va a ver en tu casa, en lo natural. Vas a ver muchos cambios en tu casa. A medida de que tú te humilles, a medida de que tú anheles la voluntad de Dios, a medida de que tú perdones y que sueltes y que des libertad a tus hermanos y que des libertad y que saques de los yugos de opresión a aquellos a los cuales de pronto tú, porque te han fallado, porque te han herido, porque te han lastimado, tú sueltes. Digas, te bendigo, te bendigo. Bendigo tu vida, olvido lo pasado, ya no quiero más ese pasado. Te bendigo, eres valiosa en las manos del Señor. ¿Sabes una cosa? Dios también te usó para formar mi carácter. Doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque por medio de lo que tú hiciste en ese momento, formé mi carácter. Dios ahora me ha enseñado el perdón, me ha enseñado la restauración. Eres un instrumento útil en las manos de Dios. Ahora empieza un tiempo sobrenatural en tu vida. Dios empieza a manifestar lo espiritual en lo natural y empieza a verse el fruto. Tanto que Filemón sabe que Pablo necesita a Onésimo porque es útil, ya no es inútil, y lo devuelve allá. Se desprende. Mira la obra poderosa de Dios en el corazón de Filemón. Porque cuando el Señor hace algo, no lo hace sueltamente. Todo Dios lo hace y lo permite con propósito. Todo con propósito. Tanto es que al devolver el Señor por medio de Pablo a Onésimo, también prueba el corazón de Filemón, pero le sana, porque Filemón se lo devuelve ya como libre, le da libertad, le da su papel de libertad, todo vuelve a la legalidad, todo vuelve al orden y lo devuelve a donde Pablo lo capacita y lo pone allá en Éfeso a funcionar. Ya no es un instrumento inútil, sino verdaderamente hace honor a su nombre, Onésimo, útil, porque el nombre te da carácter, el nombre te da carácter a ti, y el nombre Onésimo le dio un carácter. Allí a Onésimo le trazó ese carácter de utilidad. Y si bien por un tiempo no fue útil, Dios vino y obró sobre su vida.
y magnificó el nombre de Onésimo allí y lo hace útil en Éfeso, y allí es donde él se disipula y se levanta. Mucho tiempo después aparece como el obispo y el apóstol allí en Éfeso, levantando generaciones bendecidas en Dios y lejos ya de la libertad. Es algo glorioso, algo muy glorioso, algo que Dios quiere que tú y yo aprendamos y que nosotros mantengamos verdaderamente con un corazón perdonador todo el tiempo, que no encarceles a nadie y que le des la oportunidad, que debes dar la oportunidad a aquellos que Dios se la está dando. ¿Quiénes somos nosotros para negar la oportunidad a nuestros hermanos? No somos nada. Si Dios se la da, es porque el Señor tiene el bien para hacerla. Él es el Dios Todopoderoso. De nosotros amar, de nosotros como Filemón perdonar, de nosotros abrazar, de nosotros olvidar lo que nos hicieron. Bendecir y no maldecir. Bendecirles. Seas levantado, seas bendecido, no importa lo que haya pasado. Ahora tomo lo espiritual de Dios, la sanidad de Dios, me adhiero a la sanidad de Cristo, me levanto en esa palabra de sanidad, porque el primero que fue sano fue el mismo Onésimo dignificado, y el mismo Filemón el afrentado fue también sano al darle libertad a su hermano. Y al ver después lo glorioso de ese instrumento de Onésimo, de saber que llegó a ser lo que el Señor quería que él fuese, ya no más un esclavo allí, haciendo miles de cosas en su esclavitud, en sus amarguras, en sus tristezas, porque la esclavitud trae dolor, trae amargura, el saber que engendraban hijos para que siguieran esa vida por años y que siguieran los hijos de sus hijos allí en esa esclavitud. Para Onésimo era algo terrible, pero ahora Dios había venido con su poder restaurador, con su poder sanador, con su poder de levantar, de sanar, de restaurar, y había libertado toda una generación. Libertado toda una generación. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Generaciones libres, generaciones sin esclavitud a las drogas, generaciones sin esclavitud al licor, sin esclavitudes al sexo, generaciones libres. Eso es lo que Dios quiere. Alguien que se levante, alguien que diga: sí, yo acepto la liberación, sí, yo me humillo, porque Onésimo la aceptó. Onésimo dijo: ya no quiero más esto. Voy a humillarme, voy a ir donde Filemón, y si perezco, pues que perezca, pero quiero, Señor, buscar el perdón, la reconciliación y la liberación. Y en realidad él fue libre. Ese papel allí, esa carta de Pablo generó un toque en el corazón de Filemón allí, que llevó a darle libertad a Onésimo y verdaderamente dignificarlo como su hermano. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hermanos, nuestros hijos, a nuestros esposos los miramos como no tenemos que mirarlos? Tenemos que mirarlos dignamente. Dignifica los que Dios ha puesto a tu lado. Dales honra a los que Dios le ha puesto a tu lado. Hay que dignificar porque son útiles. Muchas veces somos desagradecidos y no valoramos a un esposo trabajador que trabaja, que está dejando su vida en el trabajo allí, que tal vez porque no conoce de Dios, lo dejas a un lado, piensas que no sirve, que no sirve. Yo te digo, Dios a ti te puede usar para dar
amor a ese esposo, para dar, para dignificar, para perdonar, para decirle estoy agradecida con Dios porque tú trabajas, porque traes el alimento a la casa, porque sé que estás dejando tu vida allí en las labores, en tu trabajo. Doy gracias a Dios por ti, por todo lo que tú haces, por tus hijos, por tu casa, con el esmero con que tú traes, con todas las cosas que tú haces. Eso es dignificar, eso es valorar. Hay que ser agradecidos, agradecidos. Que Dios nos dé el sentido del valor, el sentido de la gratitud, el sentido de la honra, el sentido verdadero de ser un hijo, una hija de Dios que ama por encima de las faltas, que cubre con amor las faltas, que está allí dando una palabra de aliento, una palabra de aliento, de vida allí, de vida, de vida. Una palabra de sanidad, una palabra de levantamiento, de restauración. Basta ya de los corazones ingratos, de los corazones desagradecidos, porque Dios no quiere que señalemos y dejemos en una cárcel. No es que tú eres esto y ahí te quedas en esa cárcel. Y el Señor quiere sacarlo de allí. Somos nosotros los primeros y las primeras que tenemos que ver verdaderamente y evidenciar que Dios quiere restaurar una vida por medio del amor, de la sanidad. ¿Cuántos padres, cuántas madres maldicen a sus hijos con su propia boca? Tú no vas a hacer nada, tú eres un vago, tú no sirves para nada. Empiezan a encarcelarlo a esos hijos. Mira cómo es tu vida, mira esto, mira aquello, tú eres un rebelde. No, no. Hay que parar, refrenar nuestra boca y muchas veces pecamos de esa manera. No hay que señalar y dejar en esas cárceles allí. Hay que sanar, hay que levantar, hay que restaurar, hay que hablar palabras de bendición, palabras de levantamiento, palabras de sanidad, palabras de edificación. Palabras que vienen del trono de Dios, de amor, que sanan, que dignifican, que levantan. Esas son las palabras que Dios quiere poner en nuestra boca. Filemón recibió a Onésimo y ciertamente dio fruto. Restauró y no solamente le restauró, le perdonó, sino que le dio la libertad. Hay que dar libertad a nuestros hermanos, a nuestros padres, a ese padre que tal vez en algún momento hirió, lastimó, cometió errores duros, cosas porque era inútil, esclavo de la carne. Pero no hay que dejarlo en esa cárcel, hay que sacarlo de allí porque es útil para Dios, porque Dios va a hacer esa obra poderosa y Dios se mueve en la fe, Dios se mueve en el amor, Dios se mueve en la restauración, Dios se mueve en la misericordia, Dios se mueve a través de aquellos que le representan en el perdón y en la sanidad. Por eso hoy oro por cada uno, por cada una de aquellos que están allí, de los que pueden estar escuchando este video y ya no están vivo. Te digo en el nombre poderoso de Jesús, Dios quiere usarte como un instrumento de restauración. Dios quiere también utilizar tu vida. Si en algún momento has fallado, humíllate delante de Dios. Ven a la presencia de Dios. Suelta todo lo que te inutiliza, porque muchas cosas inutilizan nuestras vidas. La falta de perdón, la amargura, los temores, el menosprecio nos lleva a no querer ser útiles, a estar escondidos, a que nadie nos mire, a que nadie, no quiero, no puedo, no soy capaz. No, si tú eres capaz, Dios te ha dado dignidad. Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios para restaurar, para llevar su palabra, para orar, para aún transmitir un consejo, un abrazo, una palabra necesaria en un momento necesario. Dios te quiere usar. Eres instrumento útil en las manos de Dios.
Eres instrumento útil en las manos de Dios. Ama lo que Dios ama. Camina como Dios quiere que camines. Humíllate delante de la presencia del Señor, porque Él trae mucha restauración para tu vida y para tu casa. Hay mucha restauración de Dios. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te restaure, que te sane, que te levante, que toda esclavitud se vaya de tu vida. Todo lo cual has sido esclavo por años y aún has pasado a tus generaciones. Esclavitud, en el nombre poderoso de Jesús sean rotas las cadenas de tu vida, de tus hijos. Toda cárcel de dureza, toda cárcel de apatía, toda cárcel de tristeza, de soledad se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Y venga la liberación gloriosa de Dios sobre tu vida. Que tú puedas perdonar a los que te han herido y lastimado. Que puedas ser instrumento para dar segundas oportunidades. Mira, levántate en el poder de Dios. Levántate en el poder de Dios. Eres instrumento de Dios amado. Eres una mujer amada por Dios. Es el momento de levantarte. Eres varón de Dios escogido. Él ha escogido tu vida, tu casa. No importa cuánto tiempo has estado inutilizado, no importa cuánto tiempo tú has estado allí esclavo de muchas cosas. Dios quiere darte la libertad. Dios hoy te quiere dar la libertad. Tómate de la libertad gloriosa por medio del Señor Jesucristo. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar apertura de las cárceles. Recibe la bendición de Dios. Recibe la restauración de Dios. Ya no eres más esclavo del dolor. Ya no eres más esclavo del temor. Ya no eres más esclavo de las tristezas, de lo que pudiste haber vivido. Ya no eres más esclavo de los recuerdos. Eres libre, libre para perdonar a los demás, para dar segundas oportunidades, terceras, cuartas. Mira cuántas oportunidades Dios nos puede dar. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para retenerla a nuestros hermanos? Nadie, no somos nadie. Si Dios Todopoderoso lo hace y da oportunidades, ¿cuánto más nosotros? Dios te va a poner gente enfrente como se la puso a Filemón. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando esas personas que te hirieron, te lastimaron, estén enfrente de ti, actúa como Filemón. Actúa con amor. Actúa con restauración. Dios la va a poner frente de ti, aquella persona que de pronto te criticó, que habló de ti, que murmuró, que te maljuzgó, que te señaló. Aquella persona que te hirió, simplemente te traicionó, te dejó de lado. Mira, yo te digo, no importa. Perdona, ama, sírveles, ámales con amor. Olvídate de todo. Olvídate de todo lo que pueda haber pasado. Y ámales, y dignifícales, y dales ese abrazo de amor, de liberación, de liberación. Recuerda, cuando Dios te ponga a esas personas, recuerda esta palabra. Recuerda cómo actuó Filemón, cómo Pablo mandó a Onésimo y cómo Onésimo después viene a ser el apóstol de Éfeso en un tiempo después. Porque no somos de los que retienen la libertad a nuestros hermanos, ni de los que señalan y juzgan. No, estamos puestos para restaurar, para levantar, para sanar, para vindicar, para honrar, para ayudar, para ser restauradores en la obra de Dios. Dios te bendiga grandemente en este día. El Señor Dios Todopoderoso esté allí contigo, te siga nutriendo, te siga ayudando, te siga fortaleciendo, cada día más. En el nombre poderoso de Jesús oro por cada petición que hayas puesto allí, alguna petición, alguna situación que estés viviendo o que alguien esté viviendo de enfermedad. Oro por ello en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú sanes al que está enfermo. Te pido, Señor, sanidad por aquellos, Dios mío, que están pidiendo sanidad, por aquellos que están pidiendo restauración de sus hogares. Señor, Dios mío, restáurales.
Señor Dios mío, solo tú puedes darles la restauración, solo tú puedes darles, Señor Dios mío, la sanidad. Yo te ruego, Señor, que les sanes, que les restaures, que les levantes, que les prosperes. Aquellos que necesitan libertad para sus hijos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que vengan movimientos del cielo, liberaciones de Dios, sanidades de Dios, restauración de Dios para las familias, para los hijos, para los esposos, trabajos para aquellos que no tienen, para aquellos que tienen dineros retenidos. En el nombre poderoso de Jesús, se ha roto todo aquello que retiene. Que sepan y entiendan que tú les das para que tengan buena mayordomía. Enseña la mayordomía, Señor, y visita las familias. Oh, Señor, visita las familias, Padre, visítalas, Señor, con tu restauración y tu cuidado, los hogares, los matrimonios, los hijos, los jóvenes guardados para ti, Padre. Hoy los ponemos delante de tu altar. Señor, da discernimiento, madurez a la juventud. Que se levante una generación de hombres y mujeres jóvenes que te aman y te sirven. Y que no importa cuánto tengan que dejar por tu reino, valoren lo tuyo y permanezcan en ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mil bendiciones a todos mis hermanos amados, en el nombre poderoso de Jesús.